Cordial saludo, muy buenos días. Doy inicio a la grabación de la primera web conference del curso Economía Política del periodo 16-2 del programa Economía de la UNAD, la cual se lleva a cabo hoy desde las 8:03 de la mañana, sábado 11 de mayo, y nos extenderemos para hacer la presentación inicial de esta web que ambienta todos los aspectos del curso 16-2 Economía Política. Procedo a eh, compartir nuevamente la pantalla. Pues bien, en ese orden de ideas, el curso 105003, Economía Política, que pertenece a la Red Académica Gestión del Desarrollo Económico para el Fortalecimiento de las Comunidades, es un curso de 3 créditos y pertenece a la línea disciplinar específica. El curso está dividido en 5 tareas, desde la tarea 1, que vale 25 puntos del momento inicial, que es una contextualización y unos elementos fundamentales conceptuales de la economía política. Luego la tarea 2, que trata sobre el objeto y método de la economía política y es de carácter también individual y asigna 110 puntos. La tarea 3, que asigna 120 puntos acerca de los conceptos de valor, distribución y riqueza social. La tarea 4, que asigna también 120 puntos y que es la última tarea intermedia sobre las perspectivas del neoinstitucionalismo, neoliberalismo y otras tendencias de la ideología y de las corrientes de pensamiento económico. Y la tarea 5, que asigna 125 puntos y es la última actividad y es la tarea de la fase final sobre el modelo económico colombiano. Estas son las 5 tareas para sumar los 500 puntos por las cuales está compuesto el curso, el cual está dividido en 3 unidades básicas. Unidad 1, Escuela Clásica y Pensamiento Marxista. Unidad 2, Escuela Neoclásica. Unidad 3, los nuevos paradigmas económicos y teorías del capitalismo. Bien. La tarea 1, que es la que se acabó de construir, hizo referencia. En la tarea pues, inicial hizo referencia a una actividad de construcción de un recurso visual y culminó en el momento pasado y ya estamos en el desarrollo de la tarea 2. Esta tarea 2, que es objeto y método de la economía política y que finalizará el próximo 19 de mayo del 2024 en nuestro periodo 16-2 y que tiene que ver con elaborar un cuadro conceptual comparativo, lo que se denomina también cuadro sinóptico comparativo, comparando los postulados de los autores clásicos y de la corriente de pensamiento de la teoría objetiva del valor, obviamente lo que son los fundamentos de la economía clásica, Adam Smith, Ricardo y Marx, que son, digamos, los principales exponentes, pero remitiéndonos a 2 fuentes de consulta que están referenciadas allí en la guía de actividades y en el foro. En ese orden de ideas, hay que recordar que las estrategias de acompañamiento de este curso son las ya seguidas por todos los cursos de la ECACEN, eh, particularmente para el programa de economía, como el correo institucional, la mensajería interna del curso, el desarrollo de los foros y el desarrollo pues, de los procesos de retroalimentación de estos foros, nuestras web conferencias, de la cual esta es la primera, y en otro orden, pues las comunicaciones por Teams y, si es posible y autorizado, las comunicaciones por WhatsApp. Entonces, pues estas son las estrategias de acompañamiento del curso que de hecho se vienen aplicando constantemente en el desarrollo de nuestro periodo 16-2. Bien, iniciando la temática ya de nuestro curso, damos inicio o introducimos la temática con un elemento que no se puede dejar de tratar en todo lo que es el tratamiento, por decirlo así, el enfoque académico de los cursos en la UNAD, los cursos académicos, y en el inicio del enfoque teórico
y es el tratamiento epistemológico que se le debe dar a los cursos académicos. En ese orden de ideas, pues los cursos académicos son un enfoque que está relacionado con el método científico, con el método formal de las ciencias, porque las actividades y el desarrollo de las tareas en la UNAD y en cualquier escenario universitario tienen que ver con el desarrollo epistemológico de las ciencias. La economía como tal no se escapa a este escenario y es una ciencia que se clasifica dentro de las ciencias sociales, las ciencias económico-administrativas como la economía, las disciplinas económico-administrativas como la economía se clasifican dentro de las ciencias sociales, pero recordar que el desarrollo epistemológico de las ciencias como tal y el método científico en la historia de los últimos siglos consolidó estos tres escenarios conocidos como ciencias, ciencias como tal, método científico como tal, y que hoy en día los dividimos en tres escenarios, en tres contextos básicos que son las ciencias formales, las ciencias experimentales y las ciencias sociales, dentro de las cuales en las ciencias sociales está jugando un papel importante las disciplinas económico-administrativas como la economía, la administración de empresas, la contaduría, y los negocios internacionales, pero también hay otras ciencias sociales que se han desarrollado en ese proceso, como la sociología, la psicología, que son ciencias humanas y que hoy en día, la antropología y otras que hoy en día tienen ese enfoque científico por desarrollar y aplicar las metodologías de investigación. Las ciencias formales son las ya conocidas como las ciencias lógicas, las ciencias simbólicas como la matemática, la lógica matemática, el álgebra, la geometría y otras como la filosofía, la lingüística, la misma lógica de la filosofía y otras ciencias que son más simbológicas y que tratan sobre la formalidad de de los símbolos y de los instrumentos que utiliza el hombre para comprender el mundo. Ya las ciencias experimentales tienen que ver con las ciencias que pasan procesos de experimentación o de generación de evidencias físicas como tales, y en este orden de ideas son las ciencias que hacen referencia a las que conocemos, que intentan explicar los fenómenos naturales, como la física, la biología, la química, la medicina y las famosas disciplinas científicas tradicionales, experimentales. Y las ciencias sociales, como lo decía, las ciencias humanas y las ciencias sociales como la economía, la administración y otras. La diferencia entre las tres es que, primero, las ciencias formales trabajan a través de axiomas y proposiciones que con el principio de la lógica deben ser puestos a prueba por medio de deducciones y demostraciones. Entonces se demuestran los teoremas en matemáticas, en geometría tradicional sabemos nosotros que los teoremas por ejemplo, de la geometría, de la misma matemática, de la teoría de conjuntos, de la teoría del falso verdadero, de la teoría de los vectores, de la teoría de las propuestas, pues, del álgebra y de la misma aritmética como tal se demuestra, y se obtienen postulados. Ese es, digamos, el proceso, un proceso interno más que todo simbológico y de demostración en el mismo escenario mental. Mientras que las ciencias experimentales salen del escenario mental, pasan al escenario objetivo y tratan de demostrar las famosas premisas y teorías que se verifican por medio de experimentación directa y recolección de evidencias físicas directas en procesos de inducción-experimentación y de medición también para verificar. Entonces se obtienen allí hipótesis que cuando se vuelven a poner a prueba se generan a partir de esos escenarios las famosas leyes de validez científica a través del escenario del ensayo y error. Entonces obtendremos ya leyes de validez universal, y las ciencias sociales como la economía, que es lo que nos interesa en este momento, pues hacen referencia al escenario de la construcción de supuestos, la construcción de proposiciones tipo supuestos en donde se aplica la cuasi experimentación, que son procesos de deducción, inducción y medición, como cuando construimos, por ejemplo, muestras y muestreo estadístico. Y aquí hay que decir entonces que todas las ciencias, incluyendo las formales y las experimentales, incluyendo las sociales como la economía, pues recurren a los instrumentos matemáticos, numéricos y simbológicos también para comprobar, para poner a prueba, para medir los resultados de estos procesos de poner en evidencia, de aprobar o desaprobar sus proposiciones, sus premisas, sus axiomas o digamos, sus afirmaciones.
Y entonces en ciencias sociales, en ciencias económicas, por ejemplo, son las encuestas, son los escenarios de construcción estadística, por ejemplo, la medición a través de grupos, las que nos permiten corroborar o no corroborar las proposiciones, las teorías, por ejemplo, en el escenario de la ciencia de mercados, cuando se quiere comprobar el comportamiento de un conjunto de personas a través de estudios de mercados, a través de la construcción de estudios de medición como las encuestas que se hacen de medición de intención, por ejemplo, cuando se construyen estos escenarios de medición de intención, allí estamos hablando de estudios de mercado, de estudios del comportamiento humano, y poner a prueba estas circunstancias es poner a prueba las mismas teorías o supuestos de las ciencias sociales. El comportamiento de los seres humanos también en ciencias como la psicología, la antropología, el comportamiento de los grupos humanos en sociología o antropología o en psicología clínica o en otras disciplinas sociales y humanas también utilizan estos instrumentos de medición científica como la estadística, la aritmética, los muestreos, etcétera. Y se ponen en tela de juicio, se obtienen modelos y teorías propiamente dichas ya como por ejemplo la teoría de la oferta y la demanda o los supuestos de oferta y demanda, los supuestos de comportamiento de los escenarios de consumo, como por ejemplo para los bienes superiores, para los bienes inferiores, el consumo normal, las teorías del comportamiento del consumidor u otras teorías ya en ciencias humanas como la psicología, como los comportamientos psicológicos y comportamientos del consumidor, como lo que tiene que ver con la teoría de la utilidad marginal y otras. En ese orden de ideas diremos que la epistemología también nos ayuda a entender cuál es el papel de las ciencias sociales como la economía y su metodología, a qué recurren. Y también entonces esa epistemología nos brinda y nos lanza un método de las ciencias, en particular en la economía obtenemos un método científico o a través de un método científico obtenemos digamos, unos resultados metodológicos y sistemáticos para entender el mundo que nos rodea y en la economía, pues el mundo que nos rodea y que tenemos que estudiar, como lo diría Homero Cuevas, el ya famoso economista colombiano, que fue uno de los pioneros en el tratamiento epistemológico de las ciencias, nos ayuda a entender, sí, exacto, cuál es la metodología de la economía que estudia, cuál es el objeto y el método, lo que se llama objeto y método de la economía y de la economía política como tal, cuando hablamos de las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, con criterio económico, con criterio de utilidad y con criterio de mercado. Entonces, en ese orden de ideas ya la economía y la economía política, tenemos que llegar a la conclusión de que siguen un método, tienen un objeto, un método y tienen unos objeto de estudio, digamos, elementos de estudio y de observación. Y hay que decir que en el caso de la economía, pues siempre corroborar que estos métodos transversales que ha venido desarrollando en los últimos 2 siglos, desde que se desarrolló la economía como ciencia, como digo, han pasado desde lo que es los procesos de construcción deductiva, de las ciencias deductivas, de las ciencias lógicas, por allá cuando se originaron con la escolástica en la Edad Media, en la Edad Antigua, con la dialéctica, pasando por la escolástica y los inicios del método lógico, de ese método no experimental, pero que sí ya aplica instrumentos matemáticos llamados cuasi experimentales. Y entonces pasamos a hablar de métodos de análisis deductivos no experimentales, pero también inductivos en la construcción de sistemas, por ejemplo, de medición. Entonces, ese análisis deductivo, esa metodología de investigación que nos genera supuestos, que nos genera abstracciones, que nos genera modelos económicos hoy en día, llamados modelos económicos, y que nos genera también modelos y teorías económicas muy importantes que han tenido mucho impacto. Entonces, el método de la economía, basado en esa abstracción, en esa verificación, en esa generación de supuestos, pero también de teorías, nos produce leyes económicas, hipótesis económicas, modelos económicos que también son supuestos de poner en tela de juicio. Ese es el proceso de ensayo y error en economía, en donde definitivamente el ensayo y error es una característica permanente de las ciencias y del método científico. Entonces, tendremos que preguntarnos qué es la economía política.
realmente es una rama de las ciencias económicas o es una rama de la economía, pues es, digamos, la madre de la economía, porque la economía política o la economía como ciencia hoy en día formal nace de la economía política, nace de la filosofía política, nace del derecho natural, nace a partir de la filosofía de la ilustración con los filósofos liberales, con la filosofía eh, ya potenciada por la filosofía liberal de pensamiento económico y del derecho natural, como lo digo, en la época de la Ilustración y antes de la Ilustración, por ahí en la época de David Hume, de John Locke, de los filósofos también del pensamiento de la filosofía política y de la Ilustración que, digamos, desarrollaron sus conceptos sobre la filosofía del gobierno y del Estado, de cómo debe ser la economía, desde la época del mercantilismo, por allá desde la época de la fisiocracia con Quesnay y otros pensadores, nace la filosofía política que da paso a la economía política. Entonces vienen otros pensadores como Say, como Jean-Baptiste Say, como Adam Smith, que comienzan a construir esa filosofía de lo que es la visión de lo que debe ser el comercio, la economía, la actividad económica y la relación con el Estado. Y entonces esa relación con el Estado tiene unos parámetros para estos filósofos, incluso desde la época del mercantilismo. Se habla de una relación del Estado y el comercio y la economía cuando se hablaba del desarrollo de las potencias y los imperios económicos, por allá entre los siglos XV, XVI y XVII. Ya para el siglo XVIII y XIX, entonces nacen estos nuevos aportes dados por estos nuevos filósofos de la economía liberal. Entonces viene el aporte de Quesnay, de Jean-Baptiste Say, que son fisiócratas ante todo, y vienen luego el aporte de los liberales de la economía como Adam Smith, que son británicos, junto con David Ricardo y John Stuart Mill, y comienzan a aportar ya, a conceptualizar a la ciencia económica propiamente hecha para comenzar a separar lo que es la economía política y las corrientes de pensamiento de la filosofía política y formalizar una nueva ciencia que es la economía como tal. Entonces la economía como tal ya se comienza a consolidar a finales y a mediados del siglo, a principios del siglo XIX y a mediados del siglo XIX con la corriente de pensamiento liberal, con esta corriente de pensamiento clásica, porque propone y propende por el liberalismo económico, pero también una corriente ontológica, filosófica del análisis de las relaciones entre las categorías económicas. Entonces viene lo que es la teoría del valor, surge lo que es la teoría del valor como una primera aproximación a la ciencia económica ya formal como tal. Pero en un inicio la economía política tiene escenarios de sociopolítica, escenarios de análisis sociocultural también, pero centrados en todo lo que tiene que ver con estos conceptos. Entonces la teoría del valor comienza a ser una aproximación más adecuada. Y aquí vemos en esta diapositiva las principales corrientes de pensamiento económico, desde el mercantilismo, la escuela fisiócrata y la clásica, construyendo esos conceptos. Ya la escuela clásica comienza a construir conceptos ontológicos, conceptos desde la mayéutica también, de lo que es la ciencia como tal y las preguntas fenoménicas, de qué es la economía, de cuál es el aporte, qué abarca, qué aborda. Y entonces la escuela clásica comienza a hablar del excedente, de la producción, de los fenómenos de la utilidad primero como tal, la utilidad como tal, de la escasez, los fenómenos de la escasez y el excedente económico, del proceso de trabajo, de los escenarios objetivos de satisfacción de necesidades. Y entonces nace la teoría objetiva del valor, la teoría del valor trabajo, con Joan Stuart Mill y con Adam Smith, sobre todo, que construyen estos conceptos objetivos y en donde comienzan a interrelacionar las observaciones y los conceptos del fenómeno productivo, del fenómeno económico. Entonces, oferta, demanda, producción, trabajo, valor. Comienzan a hablar del valor, cuál es la fuente del valor en economía, por qué se le asigna valor, cuál es la diferencia entre valor y precio en contextos de mercado cuando se genera excedente. Entonces comienzan a hablar del excedente económico, comienzan a hablar de la relación entre los elementos involucrados en los procesos productivos, los llamados factores de producción. Entonces, tierra, trabajo y capital son categorías objetivas que generan también otras categorías objetivas como la producción y la productividad. Entonces se comienza a hablar de la producción y la productividad y de escenarios
que le eran naturales al sistema y el modelo económico capitalista que se estaba desarrollando a finales del siglo XVII, principios del siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que fue la primera época del capitalismo industrial. Entonces hablan de la división del trabajo y de los modos de producción. Entonces la división social y técnica del trabajo comienzan a ser conceptos importantes en la economía política y ya en la economía como ciencia. Y de ello comienzan a hablar entonces los aportadores de la escuela clásica como Smith. También Ricardo comienza a hablar ya de su teoría del comercio internacional y a extender sus categorías no solo al sistema productivo y a hablar de la división del trabajo, sino comienza a complementar estos elementos ya a la teoría del comercio internacional, porque hacia esos años 1800, 1850, 1810, 1820, 1830, es el proceso de la primera globalización internacional del sistema capitalista, en donde el comercio internacional de Gran Bretaña y otras potencias económicas europeas comienza a extenderse con sus externalidades hacia el resto de los territorios ya consolidados, como lo son las colonias, los países que se estaban independizando de las metrópolis española y británica, los nuevos territorios ocupados en el nuevo colonialismo británico, como los territorios asiáticos como la India, el sudeste asiático, la Indochina, algunos territorios africanos. Y entonces, en ese orden de ideas, el comercio internacional y el comercio mundial de mercaderías británico y de otras potencias europeas comienzan a jugar un papel importante, y entonces viene David Ricardo a hacer aportaciones también a esa teoría objetiva de la economía, aportaciones importantes objetivas en el sentido de las categorías, y hablar de la teoría del comercio internacional, del por qué hay países con ventajas en el comercio mundial, de los términos de intercambio, habla de las teorías de las ventajas comparativas, de las ventajas absolutas, y entonces a la teoría objetiva del valor de los clásicos como Adam Smith y Joan Stuart Mill se le suma la teoría de comercio internacional. Entonces, no solo se habla de la productividad del trabajo, no solo se habla del excedente económico, de la generación de valor objetivo y precios, de los precios naturales, de los precios de mercado, sino se habla también de las ventajas del comercio mundial, de los términos de intercambio. Se comienza a hablar entonces en términos más extendidos. Entonces, esa teoría objetiva que hablaba comenzó a hablar de los mercados, del mercado de trabajo, del mercado de capitales, del mercado laboral, de los escenarios, de los mercados que tienen que ver también con mercado de factores, los famosos mercados de factores, tierra, trabajo y capital de los clásicos, comienza a extenderse ya con la teoría de Ricardo. Entonces la economía comienza con Ricardo a formalizarse como ciencia, a recurrir a los supuestos, a recurrir a los elementos de la lógica epistemológica y a formalizarse como ciencia. Y posteriormente entonces estos elementos se convierten o se generan escenarios de eclectitud de las ciencias. Y entonces las ciencias comienzan a preguntarse por su utilidad, por su eclectitud, por su contextualización, y nacen las primeras escuelas ya formalmente identificadas como el marginalismo, por ejemplo, que es la teoría ya con aportes de otros teóricos de otras latitudes de Europa, de otras latitudes académicas y universidades, que ya no son solo los aportes clásicos y preclásicos que se dieron en Francia y en Gran Bretaña, sino con aportes de la escuela austriaca, Viena, con los aportes a esta teoría con los famosos posclásicos o marginalistas. Entonces viene los señores como von Braun, von Bieser, von Bauer y otros que comenzaron a hacer aportes recogiendo también los elementos de Walras y Pareto, y entonces a construir ya una sistemática conceptual de la economía, aplicando los términos y los instrumentos de los supuestos recurriendo a ya instrumentos numéricos de medición del álgebra, de la matemática, y entonces del aporte del análisis cartesiano. Ese es el aporte del método cartesiano, ya con esta metodología científica, digamos, que no es propiamente experimental, pero que sí es de las ciencias formales, con el método cartesiano, el aporte de Renato Descartes con los métodos numéricos graficados. Entonces vienen las gráficas apostadas en un sistema de medición para lograr entender lo que es los fenómenos de supuestos en economía, y entonces se consolida en la teoría neoclásica como
hoy en día como la teoría, hoy se conoce como la microeconomía, pero que se consolida con aportes aún más profundos ya con la escuela, no solo la escuela austriaca, sino con aportes más específicos como como lo decía, de Pareto, como el aporte final que consolida Marshall en sus teorías y en sus análisis numéricos y gráficos de los fenómenos de oferta y demanda y de comportamiento de oferentes y de demandantes y del consumidor. Y entonces nace la teoría del consumidor y del productor. Y nace la teoría de la empresa, nace la teoría del crecimiento, ya a principios del siglo XX, y entonces se consolida ya la economía como tal en una ciencia, con todos sus elementos de análisis epistemológico, la lógica, el análisis gráfico, el análisis numérico, el análisis de cifras, de estadísticas, de cifras de producción, el análisis, digamos, de tendencia como tal, y entonces ya nace la economía como una ciencia y se comienza a desligar de la economía política y de la filosofía política. Y entonces nacen las categorías económicas del marginalismo, de la teoría del consumidor, y ya para principios y mediados del siglo XX, con la crisis económica del capitalismo, nace la crítica al capitalismo como tal, que ya había tenido antecedentes en Carlos Marx a finales del siglo XIX, que era la crisis al sistema capitalista y al sistema de acumulación capitalista como tal, pero partiendo y tomando elementos de la teoría objetiva del valor, y eso se prolonga, y entonces para tratar de entender la crisis económica de los años 30 del siglo XX, vienen los aportes de Keynes y nace ya los aportes de la microeconomía, perdón, de la macroeconomía como tal, y consolidan los escenarios, digamos, propiamente analíticos de la macroeconomía, de las ciencias, con la teoría de la demanda agregada, con la teoría de la oferta agregada, con la teoría del empleo, con la teoría de las variables económicas como la tasa de interés, como los medios de pago y otros elementos, y nace el análisis de las tendencias de producción global, nacional, agregada, con los análisis de la producción y conceptos como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el comercio exterior, las exportaciones, el tipo de cambio y otras variables ya numéricas que se pueden medir en tendencias. Entonces nace formalmente la ciencia macroeconómica con Keynes, luego con aportes que tienen que ver con lo que hizo Samuelson, con lo que hicieron otros aportes de los macroeconomistas modernos contemporáneos llamados del siglo XX, y nacen los aportes monetaristas, fundando otras escuelas como la Escuela de Chicago y el monetarismo, con análisis más estadísticos de tendencias de variables específicas como, por ejemplo, variables monetarias como los medios de pago, las tasas de inflación, etcétera. Nace, por ejemplo, el aporte también de Phillips, el modelo Monde-Fleming y los aportes epistemológicos y a la metodología de la enseñanza de la economía, como es el aporte de Samuelson cuando comienza como Samuelson se constituye como un pionero en la enseñanza universitaria y académica de la economía con la construcción de sus textos económicos, sus textos y libros económicos dirigidos a estudiantes de las primeras escuelas y academias de programas de economía a nivel europeo y norteamericano, como las universidades más, digamos, manifestados en las universidades más importantes de los Estados Unidos, como Chicago, como MIT, California, Berkeley y otras, en donde se consolida este proceso eh, pedagógico de enseñanza de las ciencias económicas ya como una disciplina formal académica, con la construcción y el nacimiento de los textos de economía, los primeros textos de fundamentos de economía, de introducción a la economía, el famoso texto de introducción a la economía de Paul Samuelson, los famosos textos de macroeconomía de Dorbush y de Fisher, que son los primeros avances, el texto de economía de Barro, de macroeconomía de Robert Barro y otros, que son los primeros textos y que hoy en día ya consolidan esos nuevos aportes con economistas contemporáneos del siglo XXI, como Pindick y otros textos importantes en donde se aporta mucho en la enseñanza del proceso económico. Entonces es como un recorderis de contar de cómo se construyó y consolidó la economía desde sus inicios como ciencia política, como ciencia filosófica y de aportes de la filosofía política, pasando por economía política, pasando por escuelas de pensamiento, la escuela austriaca, la escuela marginalista, la escuela microeconómica británica, consolidar la teoría del consumidor y del productor, pasando por los aportes de Keynes y consolidar las ciencias en las que se divide hoy en día la economía, como la microeconomía, la macroeconomía, la economía, digamos, aplicada, que tiene que ver con las políticas públicas, el análisis de la economía y los instrumentos de economía comercial,
economía internacional, todo lo que tiene que ver con la aplicación y exactitud en la economía política, en las acciones de política económica de los gobiernos hoy en día conocidas como políticas públicas, política monetaria, política industrial, política de comercio exterior, política social, política de empleo, política de producción, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es, digamos, como el escenario formal. Pero esto no deja, no debemos dejar a un lado el análisis que nos lleva a entender eh, definitivamente que en la economía política, que es lo que nos compete hoy, en la economía política, esto para hacer un paralelo entre economía y economía política como tal, el objeto de estudio ya es más ontológico, más filosófico y estos elementos conceptuales básicos por allá que se generan en esa economía clásica. Entonces, lo que venía diciendo, las diferencias entre la teoría objetiva del valor fundada por los clásicos, Stuart Mill y sobre todo Jean-Baptiste Say, Quesnay, John Stuart Mill y Adam Smith, hablando de categorías objetivas. Entonces es la teoría objetiva del valor la que atribuye la fuente de la riqueza de las naciones, como lo diría Smith, la fuente de riqueza de los sistemas económicos a elementos objetivos como la producción y la contribución del factor trabajo y el factor capital y los recursos naturales en procesos de transformación de bienes y valores, y esos valores en escenarios de generación de excedentes, generando, sí, excedentes económicos para consolidar procesos de intercambio, y el intercambio nos lleva a generación de intercambio de valores, de comparación relativa de valores, en donde, claro, por supuesto, a pesar de lo relativo del proceso de intercambio, hay intercambio de valores objetivos como por ejemplo, la que asocia la fuente del valor a la cantidad de trabajo incorporada a los bienes. Entonces, el famoso ejemplo de Adam Smith y la teoría clásica del valor, en donde nos muestra que dice intercambiar pieles de castor por carne de venado en un proceso en donde el modo de producción natural permitía intercambiar cantidad de trabajo incorporada por cantidad de trabajo incorporada, era intercambiar valores objetivos por valores objetivos. Entonces, intercambiar el trabajo incorporado en la producción de carne de venado frente a al trabajo incorporado, por ejemplo, en la extracción de libras de sal o de toneladas de sal en procesos de intercambio entre las comunidades tribales en un modo de producción natural. Entonces es hablar de los modos de producción y su estructura basados en las categorías de la teoría objetiva del valor. Entonces, asumir que es la categoría objetiva del valor, la cantidad de trabajo incorporada en la generación de valores, es hablar de intercambio de valores objetivos. Entonces, estos procesos, estos escenarios ya nos vendrían nos tendríamos, o con estos escenarios nos tendríamos que enfrentar ya a situaciones más complejas cuando hablamos de el intercambio de excedentes y de acumulación de capital y de acumulación de valores y de generación de procesos excedentarios, de excedentes relativos y de escaseces relativas cuando hablamos de intercambios y de necesidades. Y entonces la parte de las necesidades de quienes demandan esas satisfacciones ya son escenarios subjetivos y entonces comenzamos ya a hablar de la otra contraparte de la economía política y es el subjetivismo. Entonces nacen los primeros corolarios de la teoría subjetiva del valor por allá con, con los primeros aportes de los neoclásicos, pero que ya habían sido aportados por otros filósofos como Bentham, que fue un filósofo de la utilidad, Jeremy Bentham, un filósofo, sí, de la utilidad digamos, del subjetivismo como tal, pero que fueron desarrollados después por Gibbons y otros aportadores del marginalismo y de la utilidad subjetiva. Y entonces cuando hablamos de que el famoso ejemplo de que en un desierto el agua es muy valiosa y vale más que un lingote de oro porque es más necesaria, para los consumidores y para los agentes económicos, mientras que en un bosque o en una zona lacustre puede ser más valioso un kilo de sal o una libra de carbón o un lingote de oro, porque allá hay más escasez de esos bienes y más abundancia de agua. Entonces, comenzamos a hablar de la escasez y la abundancia relativa. Y cuando comenzamos a combinar los dos elementos, entonces hablamos de una combinación de la teoría objetiva y subjetiva del valor. Comenzamos a hablar de los escenarios de oferta y demanda relativos, de abundancia y escasez relativa, y de que cuando hay abundancia relativa de un bien,
teniendo en cuenta abundancia de producción y unas necesidades relativas satisfechas de bienes por parte de los consumidores, entonces comenzamos a hablar de precios naturales y precios de mercado. Los precios naturales con bajos costes de producción, pero con abundancia y excedente, entonces hablaremos de procesos de satisfacción de la oferta y la demanda con bajos precios de mercado, y lo contrario cuando hablamos de ya escenarios de escasez relativa. Y entonces estos escenarios en donde se nos habla de la mercancía y del valor de uso y del valor de cambio como tal, nos llevan a esos elementos relativos. Entonces, un valor de uso muy, muy importante para el agua en un desierto le asigna unos valores y una valoración que por tanto llevarán a precios muy elevados del bien y un valor de cambio muy elevado y un valor de uso muy bajo. Por ejemplo, los lingotes en un desierto, los lingotes de oro en un desierto nos llevarán a valores relativos de intercambio muy, muy, muy bajos y por tanto precios muy bajos en el mercado en condiciones de oferta y demanda. Entonces, estos escenarios de la teoría objetiva del valor en conjunto con la teoría subjetiva nos lleva a hablar y a entender los mercados. Y entonces, pero también combinados con conceptos como la división del trabajo, la acumulación de capital, la generación de beneficios, el hecho de que Adam Smith hablaba también de que el aumento de la división de trabajo aumenta la productividad del trabajo y está también en relación directa con la extensión del mercado y de las economías de escala y el aprovechamiento de las economías de escala, nos lleva a entender esos escenarios de los mercados. Y entonces hablamos de que la teoría clásica y la teoría neoclásica en su conjunto, con sus categorías, nos viene a entender el proceso de excedente económico y el modo de producción. Cuando allá los clásicos hablaban del modo de producción primitivo, el modo de producción capitalista, el modo de producción esclavista, el modo de producción mercantilista y otros modos de producción en donde se aplicaban las relaciones sociales de los medios de producción, tanto medios materiales como medios sociales. Entonces, la infraestructura, los recursos naturales, el trabajo como tal, la transformación, la tecnología, al sector agrícola, a la extracción, a la minería, a la producción de recursos básicos, al comercio. Entonces, estábamos aplicando y desarrollando los modos de producción en esos escenarios de productividad. Entonces, nacen los mercados, porque ya los modos de producción generan procesos mercantiles de acumulación de excedentes, acumulación de capital y de valores a través de los mercados, y los mercados se manifiestan en los precios. Entonces se habla como tal ya del análisis de los mercados. Entonces la economía política, al hablar de estos escenarios, escasez económica, precio, valor, diferenciar precio y valor, una cosa es la valoración, que es algo subjetivo, y otra cosa es el precio, que es la manifestación del valor, pero en escenarios numéricos, utilizando categorías monetarias y medios de pago, y otra cosa es hablar también pues de los precios naturales y los precios de mercado. Entonces, hablar de estos escenarios de oferta y demanda, en donde están involucrados los factores de la producción a los que hacían alusión los clásicos: tierra, tecnología, trabajo, capital, y que después ya en el desarrollo de la economía como ciencia se consolidaron los análisis para los mercados. Entonces se comienza a hablar ya en macroeconomía de mercado de factores, el papel de las familias y el gobierno y las empresas en la producción circular de la economía. Entonces es hablar de, como tal, de los mercados macroeconómicos. Y entonces ya es pasar a denominar categorías económicas más que categorías de la economía política. Pero hay que recordar que de todas formas los factores sociales y políticos están presentes, porque entonces viene el papel del Estado, viene el papel de la sociedad en la economía política, en los mercados, en las decisiones económicas, y entonces hay que hablar de otros elementos que comenzaron a ser incluidos ya en el desarrollo de las ciencias económicas como tal, y que hoy en la actualidad en la ciencia económica están muy presentes, como es el papel de las políticas públicas, el papel también un poco de la ideología política y de las ideologías económicas, el papel de los grupos de interés que hacen parte de la economía, como por ejemplo los empresarios, los sindicatos, los gremios y otros, pero también el papel de la cultura y los valores sociales que predeterminan las decisiones de mercado. Entonces, las decisiones de mercado también están predeterminadas y precondicionadas por estos elementos asociados, mm, por estos elementos asociados digamos, al mismo entorno, y que están relacionados también con el papel del gobierno hoy en día. En un principio, que la macroeconomía los denominaba como acciones de política económica, hoy en día se denominan instrumentos de políticas públicas que tienen que ver con, digamos, los objetivos de la economía como tal. Entonces,
objetivos de crecimiento económico, objetivos de equidad económica, objetivos de justicia económica y social, de lograr unos objetivos de metas, de indicadores económicos como baja inflación, bajo déficit fiscal, cubrimiento de mayor cobertura a beneficios sociales y necesidades básicas insatisfechas, que están presentes en los objetivos como tal de las políticas públicas. Entonces, esto está relacionado con cultura, valores sociales, con grupos de interés, con ideologías políticas, pero sobre todo con el accionar hoy en día del gobierno en la economía. Y entonces allí hacen parte y juegan un papel importante las teorías de la economía, las que hoy conocemos como teorías económicas, que nacen allá con la economía política, se consolidan con el desarrollo de los primeros avances de la macroeconomía, el marginalismo, también el aporte del marxismo y corrientes críticas, y consolidan hoy en día lo que conocemos como las teorías económicas, las más conocidas, el liberalismo, el keynesianismo, el marxismo, que son como las más ventiladas y que se han consolidado a través de lo que paso a paso también ha desarrollado el fenómeno del ciclo económico mundial. Entonces, con el ciclo económico de crisis económica de los años 30 del siglo pasado, se pone en tela de juicio el liberalismo económico, se pone en tela de juicio el capitalismo, la globalización, la primera y segunda revoluciones industriales y sus resultados y sus alcances. Y viene la crítica de Keynes hacia el liberalismo económico, hacia los escenarios de desigualdad que genera el ciclo de mercado, el ciclo del producto como tal, el PIB, las altas y las bajas del PIB, del comercio, las dinámicas cíclicas y contracíclicas de las variables como la inflación, el empleo. Y entonces comenzamos a hablar de la crítica al capitalismo a través de sistemas económicos más formalizados incluso que el mismo marxismo. Entonces el keynesianismo es más formal, es más científico, es una crítica que por ser más formal entonces logró más implicaciones y más avances y se aceptó formalmente académicamente en el desarrollo de la macroeconomía keynesiana y posteriormente en el análisis macroeconómico formal y las escuelas de pensamiento posclásico y macroeconómico. Y viene desde allí que el enfoque macroeconómico de las políticas económicas y públicas tuvieron precisamente esa línea de enfoque y de fuerza argumentativa más estatista y más keynesiano. Entonces viene el objetivo de corregir los resultados del mercado a través de políticas económicas y de acción gubernamental con objetivos para controlar variables macroeconómicas y monetarias como la inflación, el empleo, el gasto público, el Producto Interno Bruto, el fomento económico, el proteccionismo, las variables de comercio internacional como la tasa de cambio, la tasa de interés y otras. Entonces vienen los objetivos macroeconómicos para actuar sobre las variables y sobre los indicadores macroeconómicos de tendencia. Entonces ya es, digamos, la consolidación del pensamiento económico en acciones de política económica. En ese orden de ideas, y pasando también a un tema muy relacionado, sigue vigente con estas teorías de todas formas, con estas teorías económicas, el problema del individualismo metodológico, eh, y que está transversal a todo el proceso de la ontología de la economía y sobre todo en estas corrientes de pensamiento que están muy presentes. Como por ejemplo el neoliberalismo y los enfoques como enfoques modernos y contemporáneos como por ejemplo las expectativas racionales y otras, en donde el objeto de estudio es el individualismo, el individuo y el agente económico, que viene de esa época de la economía política y que hoy está muy presente. Entonces, ese individualismo hoy en día pues está unido y estrechamente ligado a la sociedad, a las comunidades, al ciclo económico, a los grupos económicos, a los grupos sociales y humanos, a los grupos empresariales y no está desligado con el devenir de la economía, sobre todo cuando estamos hablando de ambientes globalizados de la economía. Y entonces hablamos de un individualismo estrechamente ligado a las políticas económicas, a los criterios, por ejemplo, de objetivos económicos como la innovación, la competitividad, y que está ligado y estrechamente relacionado con los resultados del comportamiento económico
que está relacionado con valores como la competencia, la innovación, y que obviamente hablar de igualdad y desigualdad está presente en este escenario. Y en ese orden de ideas, pues, la elección y la teoría de la elección individual sigue, digamos, jugando un papel importante en la ontos de la economía, en la ontos de la economía como tal. mm, claro que sí. Y todavía se sigue entonces rescatando ese papel de lo individualista, pero ya con matices, porque cuando hablamos de objetivos de desarrollo, por ejemplo, objetivos de desarrollo social, objetivos de desarrollo del milenio, cuando hablamos de aminorar los efectos de la globalización a través de los organismos multilaterales sociales, políticos y mundiales, como las Naciones Unidas, los organismos multilaterales de crédito, y la vinculación de políticas públicas de los países a esos objetivos de desarrollo más global. Ya estamos hablando de poner un poco los criterios de la elección racional y los criterios individualistas por unos criterios más colectivos e individuales. Y entonces estos ya son objetivos más racionalistas, pero más colectivistas en alguna medida, y en donde esos objetivos, claro que sí, de desarrollo del milenio, los objetivos de las agendas de las Naciones Unidas, los objetivos que tienen que ver con el enfoque social y colectivo, el medio ambiente, pues ya como que están presentes en el corolario del desarrollo de la nueva economía. Entonces están las economías emergentes, las economías alternativas, el cooperativismo, el cooperacionismo, y entonces estos elementos allí ya como que deponen un poco las tesis individualistas para darle más destaque a las tesis más sociales. Y en ese orden de ideas, entonces sigue habiendo también y estando presente la crítica a esa teoría de la elección relacional, porque, por ejemplo, en la crisis económica que se suscitó hacia 2008, cuando se da la crisis de las hipotecas subprime, la crisis de vivienda, la crisis financiera del 2008, de la crisis de las .com por allá en Europa y en Asia, la crisis de los países emergentes europeos como Grecia, España, Portugal, Irlanda. Entonces, este fue otro escenario de crítica hacia la economía individual. Entonces viene Stiglitz, Joseph Stiglitz, viene Paul Krugman, y vienen otros economistas que en la época fueron influyentes y que comenzaron nuevamente a criticar el devenir de la economía capitalista y a rescatar esos elementos de la economía intervencionista con criterio y objetivo social, por elementos como, por ejemplo, que las economías y que el sistema capitalista y que el sistema y el enfoque individualista, la macroeconomía individualista es poco realista porque no atiende las condiciones estructurales de los individuos y de las economías emergentes, porque ignora otros factores más humanos y más, digamos, imprecisos y más que tienen que ver digamos, con lo que no se puede predecir. No es realmente racional en el sentido que la economía es una ciencia humana y los agentes económicos son agentes humanos y son impredecibles. Entonces no se pueden predecir en modelos económicos estos elementos, estas tendencias, y entonces, por tanto, la economía podría fallar y las proyecciones de la economía, digamos, en ámbitos de mercado también van a fallar y van a presentar, pues, siempre se van a presentar estas asimetrías, cosa que el Estado siempre debe tratar de corregir y debe estar orientado con políticas públicas a corregir. Y en ese orden de ideas, entonces, el enfoque de los resultados individuales no debe ser el que debe primar, sino más bien considerar una apuesta social. Entonces, ese es, digamos, esto es lo que tiene que ver con esos efectos eh, que están relacionados con este enfoque individualista que ha venido predominando en el desarrollo de lo que es la economía política, pero también de la economía como ciencia. Desde sus inicios allá, em, como teorías
económicas, desde la escuela mercantilista, escuela fisiócrata y escuela clásica, pasando por la misma crítica marxista, que es un enfoque objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, allí pues entenderemos que el enfoque individualista está presente y sigue permeando, digamos, sigue permeando los escenarios actuales. Vuelvo a mencionar la crisis del 2008, la crisis del 2000, de las .com, las sucesivas crisis que se han dado y que han dado al traste con el sistema capitalista, la misma crisis del sistema de acumulación capitalista de los años 70 a través de la crisis de los energéticos que se dio en posguerra, por allá en los años 70, la crisis de los países productores de petróleo de la OPEP, que cuestionaron algunos valores del sistema capitalista y que fueron testigos del nacimiento de esas economías emergentes de los años 70 y 80, como China, Corea del Sur, los países llamados tigres asiáticos, que cuestionaron el papel de las potencias tradicionales capitalistas europeas y Estados Unidos, em, digamos, y que también en ese orden de ideas pues dan pie para que esas revaluaciones teóricas de la economía surgieran, entonces, y cuestionando también el comportamiento de variables importantes macroeconómicas como la inflación, el empleo, el comportamiento del mismo problema del déficit fiscal en economías capitalistas europeas, y entonces la consolidación de las dos contrapartes, el neoliberalismo y otras corrientes de pensamiento ya tradicionales y el monetarismo. Entonces aquí lo vemos también reflejado. Tenía aquí una diapositiva donde se me mostraba también propia, aquí está de acá, bueno, mercantilismo, estas son las tradicionales, las escuelas tradicionales y las escuelas que revolucionaron de alguna forma las visiones de lo que debía ser el gobierno. Entonces, el monetarismo con Milton Friedman, quien cuestiona también eh, esta visión keynesiana y pone de presente el hecho de que el problema de la intervención del Estado en la economía también genera dificultades y el objetivo entonces de la economía en sí debe ser individual y debe ser de ajustes económicos y el papel del Estado debe ser reevaluado. Entonces, esto genera una dinámica, una dialéctica constante ideológica en todo el siglo XX. Y todo el siglo XX está atravesado constantemente por una lucha ideológica, por decirlo de alguna manera, que se vislumbra y que recae en la aplicación ecléctica en los modelos que siguieron los gobiernos. Entonces, los gobiernos occidentales siguen esa corriente más clásica neoliberal, un poco más monetarista luego de los años 80, con por ejemplo las políticas gubernamentales del gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, los famosos Reaganomics y las famosas acciones de política de gobierno en Gran Bretaña con la ministra Margaret Thatcher que aplicó o que aplicaron, digamos, muy formalmente los recetarios del neoliberalismo de Milton Friedman y de la escuela monetarista de Chicago. Entonces, objetivos de disminución del déficit fiscal, de empequeñecimiento del Estado, de eficiencia de la economía, de apertura de las economías al comercio mundial. Lo mismo en Gran Bretaña, porque el tamaño del Estado hacía ineficiente la economía, hacía, digamos, generaba un tamaño burocrático con ayudas sociales muy costoso de sostener, implicaba un aumento insostenible del gasto público, un aumento de la inflación, procesos de estanflación constantes en las economías que se involucraron, incluso las economías latinoamericanas se vieron involucradas en estos procesos en donde el modelo de la CEPAL, que fue el modelo de pensamiento económico, generó también políticas de intervencionismo estatista muy complicados desde los años 60 y 70 en países como los países del Cono Sur, incluso en países como México, Colombia, Brasil, ese modelo cepalino proteccionista que no proporcionaba la competitividad económica generando ciclos de estanflación constante. Estanflación quiere decir en una combinación de fenómenos de inflación elevada con procesos de estancamiento del Producto Interno Bruto en su crecimiento, que no generaban la eficiencia económica y que generaban crisis constantes económicas en esos países emergentes
y que no les permitían progresar como lo hicieron países que sí lo estaban haciendo, como los países de la zona asiática, como China, como Singapur, como Corea del Sur, que ya estaban aplicando recetarios, digamos, más desarrollistas, y el mismo Chile con la dictadura de Pinochet, que estaban aplicando escenarios más desarrollistas en sus políticas de gobierno. Entonces, más liberalización, más flexibilización de la economía, flexibilización de las tasas de cambio, de los mercados financieros, de los recursos financieros globalizados, y ya estaban generando y demostrando esos procesos de crecimiento económico, y por eso comenzaban a consolidarse, entre ellos China, que hace una apertura comercial en los años 80 con el cambio de modelo económico, con las reformas a la revolución de Mao Zedong, con la caída, pues con el nuevo gobierno, aplicando esos recetarios de orientación económica hacia la exportación con el modelo de zonas de comercio exportadoras de China. Y nace el modelo emergente de China como tal, que consolida una economía que sí tenía un gobierno comunista con el Partido Comunista en el poder, pero un modelo propiciando la economía exportadora, globalizadora, y de mercado emergente. Por ejemplo, y otros países como Vietnam, que a finales de los 80 comienzan esa tendencia de vuelco de modelo económico comunista socialista hacia un modelo económico más orientado a la exportación, y con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que consolida una nueva economía y el fin de la economía socialista en Europa Oriental. Entonces esto también pone de presente el hecho de que se cuestiona al escenario contrario, que es pues, digamos, la intervención del gobierno en las economías, esa excesiva estatización, y el éxito de países emergentes capitalistas muy liberales como Polonia, Irlanda, Italia, España en su momento, ya con las reformas económicas, la misma China, Singapur, Malasia, India, Brasil, México, nuevas tendencias económicas, mejores tasas de crecimiento, mejor desempeño económico, Chile y Uruguay en alguna medida, y el éxito económico de estos países, y actualmente, por ejemplo, Perú y otros países emergentes, países de algunas zonas africanas que son emergentes y que están aplicando un modelo más orientado al comercio internacional. Entonces esto pone en cuestionamiento el papel del Estado, el papel excesivo del Estado, interventor en la economía. Y también pone de presente, pues, la validez de los postulados del individualismo económico, individualismo metodológico y la ontología de la economía como tal. Y sigue entonces dándole fuerza a los elementos de la teoría de la elección racional. La teoría, entonces la economía es un sistema que funciona por decisiones, por incentivos. Entonces, la crisis que ha vivido cuando se aplica, por ejemplo, el famoso modelo de la economía socialista latinoamericana a través del modelo bolivariano, con la crisis en Venezuela y la crisis en Bolivia y la crisis en Nicaragua y la crisis en Argentina, lleva al traste y critica si de verdad estos modelos son puro subjetivismo y no atienden a los verdaderos principios de la economía, que son la elección racional, y los principios de la economía, que son los incentivos individuales a las fuerzas económicas, que es lo que genera crecimiento y que vuelve a poner de presente nuevamente de validez los principios de la economía clásica, que son los principios del individualismo como tal. En ese orden de ideas, entonces es una constante dialéctica y lucha entre visiones de la economía que se basan entre lo que es la elección racional y la elección social. El costo social y el costo individual o el beneficio individual siempre presentes allí, en esa diatriba mayéutica, por decirlo así, de preguntas y de respuestas filosóficas que siempre, porque el fenómeno económico está presente siempre, nos llevarán a esas preguntas, a esos interrogantes metodológicos, filosóficos, sobre qué es lo que va a generar riqueza, qué es lo que va a generar inclusión, justicia social, crecimiento económico de los países, incluso valores nuevos como la tecnología aplicada. Entonces, preguntándonos por la eficiencia, la eficacia, la innovación, siempre tendrán tras de sí esa discusión constante de
escoger entre la teoría de la elección social y la teoría del beneficio, perdón, la elección racional individual y la teoría del beneficio social. Y hoy en día, entonces, como que están más presentes esas dos visiones, una visión más colectivista, más del beneficio social, más de las economías alternativas, y versus una visión más de la elección racional individual. Y mediando en esos dos elementos está el papel que deben cumplir las políticas públicas, recogiendo los beneficios de la economía de mercado, de la economía capitalista, regulando y extendiéndolos a la mayor parte del conglomerado social, con políticas públicas sociales, racionales, de justicia social, de redistribución del ingreso, de igualdad de género, de igualdad de agentes económicos, de igualdad de oportunidades para el conglomerado social, etcétera, etcétera. Entonces, siempre presente estos elementos que aquí trato de venir y traer a colación en esta primera web conference para quienes vean la grabación, esta temática de lo que es en primer lugar, la epistemología de la economía y de la economía política como tal. En segundo lugar, su aplicación a lo que son las corrientes de pensamiento a través de esa metodología y desde la génesis en la economía política y ya en su consolidación como ciencia económica, y luego como teorías del valor, etcétera, y como categorías económicas, y en segundo lugar como elementos que tienen que ver con el análisis y el estudio de las fuerzas del mercado, pero también lo que recae en las teorías de pensamiento económico que conocemos hoy en día, que recaen, vuelvo y digo, en lo que tiene que ver y está relacionado directamente con la política pública, porque la política pública es la consecuencia directa. Las acciones de política pública son la consecuencia directa, la consecuencia final de la economía política y de las corrientes de pensamiento económico y de las teorías económicas, porque son la aplicación ecléctica, como diría John Stuart Mill, de los principios de pensamiento en cosas prácticas, como el accionar del gobierno para lograr unos objetivos como la redistribución del ingreso, la eficiencia y eficacia en la economía, la eficiencia y eficacia en el comportamiento de los indicadores macroeconómicos, un mejor desempeño más equitativo de las economías, beneficiando a más población, a más conglomerados sociales y nacionales, a más países y a más regiones, y por ende con mayores beneficios sobre el objeto de ser de las ciencias, que es el ser humano. En ese orden de ideas, pues todo se resume en esto. Para quienes vayan a ver esta grabación y estén viendo esta grabación, tener presente que estos son los fundamentos de la economía política en este curso, Economía Política 105003 del programa de Economía. El objeto es hacer una introducción, hacer una primera aproximación a lo que es la ciencia económica como ciencia, como escenario epistemológico, como escenario ontológico, como escenario filosófico, para lograr luego posteriormente pasar a entender otras categorías que trataremos en la segunda y tercera web del curso con las siguientes temáticas. Como lo decía al principio, ya temáticas relacionadas ya con la unidad 2, que es la escuela neoclásica como tal, que son los elementos fundacionales de la microeconomía, como una materia que se ve en los programas de economía, y en la unidad 3 con los nuevos paradigmas de pensamiento de las teorías del comercio mundial, del capitalismo actual, etcétera, que soportan también un poco la teoría macroeconómica y nos ayudarán a entender ese contexto. Entonces, esto es como un escenario de ambientación general que tienen que tener en cuenta y que se tiene que tener en cuenta, y el economista como tal, su fortaleza debe ser esa, el proceso de pensamiento económico, en la comprensión del todo de la economía, del todo con la parte y de la parte con el todo en el mercado, en los elementos y fenómenos de análisis de las ciencias económico-administrativas. Por eso analizamos los fenómenos, las relaciones sistemáticas, como lo diría eh, el gran epistemólogo argentino que fue muy famoso por su libro de la ciencia, su método y su filosofía, Mario Bunge, las relaciones del todo con la parte y la parte con el todo en las ciencias. Y entonces allí vienen estos primeros elementos que son base analítica y contribuyen a entender. Y la fuerza del economista debe estar en entender estos procesos de pensamiento, estos procesos conceptuales y epistemológicos y metodológicos
que ayudan también a las otras ciencias, como la administración, la contaduría, los negocios internacionales, a entender estas interrelaciones de conceptos, desarrollar también las competencias no solo conceptuales, sino las interpretativas, las analíticas y las propositivas incluso, y las críticas, las competencias críticas. Entonces, en ese orden de objetivos estamos. Procedo a dejar de compartir la presentación. Y ya para finalizar esta web conference, a quienes vean la grabación, recordarles y recomendarles mucho las fuentes de consulta de estas 3 unidades que son como la fuerza argumentativa del economista de aquí en adelante para para los otros cursos y materias académicas que se ven en la UNAD en el programa Economía, como son la macroeconomía, las políticas públicas, lo que es la aplicación ecléctica, lo que es el análisis del sistema monetario, el análisis del comercio exterior, el análisis de la política agraria, política fiscal, política industrial, etcétera, etcétera, y su aplicación ecléctica a nuestro núcleo problemático, que es la economía y el carácter solidario del programa de economía de la UNAD, con las economías alternativas y otras corrientes alternativas de economía desarrolladas hoy en día en nuestros nuevos conceptos y contextos económicos como la globalización, la economía colaborativa, el cooperativismo, la asociatividad, las políticas públicas asociadas a los nuevos objetivos de desarrollo del milenio, a las agendas de desarrollo social a futuro, etcétera, etcétera. Doy finalizada esta web conference y voy a proceder a dejar de grabar la reunión de hoy. Muchas gracias.